días a todos, muchas gracias por su asistencia. Estamos muy contentos, estamos iniciando con el ciclo de conferencias de este semestre. Dos o tres comerciales antes de darle la palabra a José Luis. Revisen el programa de este semestre, lo acabamos de subir al portal del Sechimex. Tenemos creo que un grupo de conferencias muy interesantes de temas energéticos e hidrocarburos entre México y China. Estamos muy contentos de que nos acompañe este semestre también el doctor Song Hong de la Academia de Ciencias Sociales de China, que va a impartir una serie de conferencias en inglés, ¿no? Les informaremos, va a ser a finales de este mes y principios de septiembre, durante 3 días. Vamos a tener también a gente como Jorge Guajardo, embajador de México en China. No se usa el ex, nosotros que era fue, ¿no? Ya no es. Y también al señor Jin Li de la embajada de China, que es el actual consejero político. Entonces, en fin, simplemente para entusiasmarse, participar, y nosotros les agradeceríamos muchísimo si nos apoyan en la difusión de estos eventos, ¿no? Yo les recuerdo también, ojalá que algunos de los asistentes se entusiasmaran y participaran en el esfuerzo que estamos haciendo en el Sechimex de esta red académica de América Latina y el Caribe. El evento va a ser a finales de mayo y principios de junio del 2016, pero en este segundo semestre vamos a hacer un esfuerzo importante de difusión. Todo esto se hace con mucha antelación. Entonces revisen el portal ahí del Sechimex y de la red. Acá está el coordinador ahí de la red y responsable, Víctor Manuel. Si tuvieran preguntas, por favor avisen. Hemos estado por ahí dando trípticos. Realmente es un evento, me parece, de lo más significativo en la relación de América Latina con China. Ojalá les interese participar, vayan pensando en posibles ponencias, hacemos un proceso de selección, etc. Y por último, les invito mucho a revisar también este esfuerzo que estamos haciendo de los cuadernos de trabajo del Sechimex. Llevamos 30-35 cuadernos. El último ha sido sobre esta estrategia de la ruta de la seda, con un autor del Development Research Center del Consejo de Estado de China, un tema que me parece que por el momento no se ha comprendido a su cabalidad en México y buena parte de América Latina, y una postura, me parece que muy clara, de las implicaciones de este esfuerzo de China, sobre todo en el ámbito de la infraestructura, y que es de enorme relevancia para América Latina y específicamente un grupo de proyectos fallidos como los conocemos en México, ¿no? El día de hoy pues estamos muy contentos de recibir al doctor José Luis Chong a secas, muy contentos de que haya aceptado estar con nosotros José Luis. Yo les recuerdo, José Luis es doctor en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras acá de la UNAM. Ha estado anteriormente en el ciclo de conferencias. Muy contento de que nos comparta los resultados de este último documento sobre historia general de los chinos en México. Y José Luis es además fundador de la Asociación Civil de Historiadores Mexicanos, coordinador de esta colección Palabras de Clio y autor de un buen grupo de documentos y esfuerzos históricos sobre la comunidad china en México, en fin, nada más, ¿no? Yo terminaría simplemente recordando la dinámica, como lo hemos venido haciendo, una presentación de media hora, 45 minutos, y tendríamos el mismo tiempo para un intercambio con los asistentes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Gracias cumplidas a Sechimex por esta
invitación a presentar este libro y sobre todo gracias a ustedes que me hacen el favor de prestarme un poco de su tiempo para escuchar esta historia. Voy a pretender venderles este libro, no porque lo vaya a vender aquí en la puerta, porque está disponible en las librerías de prestigio, sino simplemente es una pequeña contribución como historiador a la historia de los chinos en México. Pretendo divulgar esta historia para que se conozca. Yo empecé con esto porque estuve en dos exposiciones sobre las raíces de los mexicanos y en esas raíces llegaban luego hasta los negros, y después de los negros seguían los judíos, y después de los judíos seguían los libaneses, pero no había chinos en toda esa historia de las raíces de los mexicanos. Entonces supuse que habían sido muy pocos los chinos que llegaron, que por eso no aparecían, porque pues básicamente nuestra contribución cultural se veía únicamente a nivel de chop suey en la calle de Dolores, pero no había una contribución mayor a la cultura de México. Entonces, mi jubilación laboral temprana, yo me jubilé a los 60 años, me permitió regresar a la UNAM a estudiar historia y decidí dedicar mi cuerpo y alma a estudiar la historia de los chinos en México. Desde luego, pues, mi padre nació en Cantón, China, en 1896, ya casi para terminar el siglo XVIII. Llegó aquí a México, a Manzanillo, en 1914, en el peor momento que se le pudo haber ocurrido, porque estaba en la plena campaña antichina. Total que anduvo por aquí, por allá, por otros lugares. El resultado es que se casó hasta que tenía 60 años, porque a los chinos se les prohibió casarse con mexicanas con la amenaza de que degeneraban la raza de los mexicanos. También estas cosas que yo veía que eran muy buenas, que eran los Chinatown, realmente eran unos lugares de concentración de chinos, así que los mantenía apartados para que no afectaran la convivencia social del resto. Entonces, bueno, estos ya se hicieron folclóricos y se les conoce como Chinatown, pero realmente su origen fue un gueto, una forma de mantenerlos separados. Bueno, entonces me metí a investigar, me tardé un poco, me tardé 10 años en reunir todo este material, porque este material considera 400 años de historia. Esta creo que es la contribución más importante que estoy haciendo, porque le llamé con mucho orgullo historia general, porque esto empieza cuando empieza en 1576 y termina, no necesariamente, no hay un momento preciso, pero yo lo quería terminar en 1950 con la llegada de Mao Zedong a China. Era una fecha muy emblemática, pero en México fue muy interesante cómo manejó el gobierno mexicano las relaciones duales. Por arriba oficialmente por la petición de Estados Unidos la relación con Taiwán, pero por abajo de la mesa tratando de hacer arreglos con China popular. Y los ciudadanos chinos que vivían aquí en México en ese momento pues no sabían a qué santo acogerse, porque se estaba jugando un doble juego y no sabían de qué lado declararse, si declararse republicanos o declarar anticomunistas o declararse de plano comunistas de China. Bueno, entonces esta es mi principal contribución en este libro, que es un libro de, como dicen los historiadores, de largo aliento, son 400 años. Esto permite hacer un análisis de los acontecimientos, es decir, se reúnen todos los acontecimientos, que es una larga tira, una historia del tiempo, y entonces se empieza, como dicen también los historiadores, a problematizar la historia, se empieza a analizar toda esta información para ver las coincidencias y las diferencias. De esta manera, analizando toda esta información en una larga tira, encontré que había unas coincidencias. Lo más importante es que hubo en la historia de los chinos en México 3 etapas de migración fundamentales, que son
la etapa de la edad de la colonia, la etapa es que corresponde al siglo XVIII, XVII. Después la etapa de la contratación masiva, el contrato de los culís. Y después el siglo XX, ya lo que es la contratación de los chinos modernos. Yo en esta institución, cada vez que vengo, les digo que por favor ya llamen a los chinos imperialistas y a los chinos republicanos, les llamen históricos, para diferenciarlos de los contemporáneos. O sea, los contemporáneos son los que vienen ahora, súbditos todos de China popular, que son contemporáneos. Pero todos los antiguos, donde estaba, en ese grupo donde estaba mi padre, deben ser chinos históricos, para que se agrupe de esa manera a los chinos imperialistas y a los chinos republicanos nacionalistas. Bueno, entonces, analizando estas etapas migratorias, encontré otra cosa que es importante. Las migraciones se originan por una causa de tipo económico, y eso aquí les va a dar mucho gusto a los de la Facultad de Economía, porque las migraciones forman parte de procesos de producción, de creación de mercados, de venta, de distribución, etc. Cuando se requiere mano de obra es porque se requiere producir. Desde luego que las condiciones de contratación de la mano de obra y todo lo que varía de un siglo al otro, las condiciones cambian, pero el objetivo es el mismo: conseguir mano de obra lo más barato posible, que haga factible que se venda el producto a un precio competitivo. Entonces, decía que encontré que había 3 etapas de migración. Así está dividido en el libro, que es la colonia, la revolución industrial del siglo XIX y la de los chinos modernos, que son los chinos del nacionalismo. Para poder abordar cada una de las etapas, quisiera invitar voluntariamente a un amigo de palabra de Dios que pasa por aquí, para que me lea un párrafo de la página 80, y le vamos a regalar una promoción de libro. Raimundo Casanova, buenos días. Pertenezco al grupo que José Luis tan amablemente ha creado de Asociación de Exploradores Palabra de Tío. Somos socios fundadores y es un honor para mí leerles esto, por favor. Gracias. A partir de la unificación de las coronas castellanas y lusitanas en 1581, los portugueses comenzaron a vender esclavos en Manila, a quienes obtenían en sus viajes a lo largo de su ruta comercial por África, India y el sudeste de China. Estos esclavos comenzaron a llegar a Acapulco en la nao de China en la década de 1580. Aunque su registro sistemático comenzó a partir de 1590, cuando se estableció la Caja de Real Hacienda, encargada de cobrar 25 pesos de almojarifazgo por cada esclavo ingresado al puerto. El tráfico humano se reglamentó en 1593, cuando se estableció que los esclavos transportados en el galeón de Manila serían de propiedad de la corona española, la cual ponía una parte de la carga a disposición del comercio. De forma simultánea, a partir de 1550 comenzaron a llegar los esclavos africanos a Veracruz, quien por su mejor constitución física serían preferidos para el arduo trabajo en las minas y los campos cañeros. La llegada de asiáticos nunca sobrepasó el 5% del mercado esclavo en su totalidad. La sobreoferta de esclavos negros vendidos por los portugueses influyó en que el rey Felipe II, a partir de 1597, limitara la importación como sirvientes a 6 esclavos africanos para gobernadores, 4 para oidores reales, 2 para personas honradas y 1 para los marineros que pagaron su transporte desde Manila. Sin embargo, esto no fue respetado, pues en cada galeón se traían en promedio 32 esclavos, no obstante el inconveniente de que ocupaban el preciado espacio de la carga y consumían los bastimentos de la marinería durante el prolongado viaje.
Como se puede deducir, los llamados indios chinos, que en menor grado provenían de China, fueron apodados así porque los portugueses que los llevaban a vender a Manila decían que provenían del estado da India, principal origen de estos esclavos, aunque también los llevaban de Mozambique en África y en menor grado de Japón, China, Papúa y Brunei en Borneo. Los españoles que los compraban en Filipinas les llamaban chinos por venir de Asia, por lo tanto serían denominados indios chinos en las relaciones de embarque y documentos oficiales, tanto en Filipinas como en la Nueva España. En este tráfico de esclavos participaron mujeres e incluso niños, ya que por último, estos últimos solo se pagaba la mitad de los derechos al entrar al puerto. Para evitar la explotación sexual, en 1608 se ordenó a la Audiencia de Filipinas evitar el transporte de mujeres en la nao, lo cual obviamente fue ignorado, por lo que en 1620 se hizo necesario girar orden de excomunión a quienes siguieran practicando dicho tráfico. También como parte de esa legislación se autorizó a que cada pasajero o marinero pudiera traer un esclavo a vender en Acapulco. Gracias. Muchas gracias. Seguimos para ti. Muchas gracias. Bueno, yo creo que si yo algún día escribo otro libro sobre chinos, me gustaría mucho regresar al siglo XVII, siglo XVIII, muy apasionante esa época de las carabelas. Por investigación estuve en Filipinas y la verdad es muy interesante cómo se vive en un estilo chino tropicalizado en la ciudad de Manila. El clima, el mar, bueno, es fantástico. Y sobre todo es fantástico la navegación a vela. También es otro de los proyectos que tengo. Un día voy a aprender a navegar con bote, porque entender el movimiento de los vientos es algo muy apasionante. Y en esta etapa que les platico sobre la historia de los primeros chinos, tiene mucho que ver esto de la navegación con vela para poder hacer que los barcos pudieran regresar antes de que empezaran los tifones. Bueno, lo más importante de esta sección es que estoy luchando contra un mito que existe en la Academia Mexicana de Historia en relación al número de chinos que llegaron en la nao. La Academia, aquí están los autores, dice que llegaron de entre 60,000 y 100,000 chinos en la nao, aquí acá. Yo digo, y que llegaron tantos chinos que enseñaron a los indígenas mexicanos el arte de torcer la seda, de tejerla, les enseñaron a pintar la porcelana en Puebla, les enseñaron las placas en Morelia. Entonces hay una gran cantidad de artes que se dice que fueron traídas a México y enseñados los artesanos mexicanos con los artesanos chinos. También la joyería en oro. Bueno, nada más alejado de la realidad. Este es un mito. Realmente, como dice aquí el compañero Ray, el problema para cruzar el Atlántico es que la nao hacía un viaje al año y solo podía traer 30 esclavos a vender. Y esto es porque la nao estaba dedicada a la carga. Incluso había ocasiones que había que bajar los cañones porque ya no cabía la carga, o probablemente traían mucho contrabando, es decir, que el 50% de lo autorizado venía de contrabando, entonces no había espacio literalmente para traer gente. Por otra parte, no estaba permitido a los que no fueran católicos, no fueran cristianos, subirse a la nao. Ni judíos, ni moros, ni chinos, obviamente, podían subirse a la nao, solamente los que fueran católicos. Y los chinos de Manila, únicamente el 5% aceptó ser bautizado y tomar un nombre cristiano. Todos los demás decidieron seguir siendo chinos en una comunidad china en Filipinas. Otra cosa muy importante es que aquí empiezan las cuestiones comerciales. Los importadores de productos chinos en México prohibieron terminantemente que trajeran aquí artesanos a la Nueva España porque no querían desarrollar la producción local. España no quería que se desarrollara aquí en México
el cultivo del vino y de la cerveza. Ellos querían tener a las colonias controladas. Por otro lado, todos los empresarios importadores de productos chinos decían, yo para qué desarrollo una escuela de producción local si los puedo traer de allá, mantengo el precio alto y aquí existe un mercado, o sea, aquí existe más demanda de la que yo puedo ofrecerles con el pago que traigo. Además, se corrió tanto la demanda de los productos chinos que lo que llegaba aquí se iba por Huatulco, se iba a Guatemala y de Guatemala después iba a Perú y estábamos ya surtiendo a todo la Nueva España. Bueno, no había necesidad, no obstante que los frailes pedían que trajeran artesanos chinos a capacitar a los indígenas, sobre todo en el manejo de la seda. Hernán Cortés fue el primero que sembró árboles de morera en la hacienda de los Morales en México para desarrollar el cultivo de la seda. Realmente nadie se interesó en desarrollar el mercado local. Vamos a vivir de las importaciones, un poco como nos está pasando aquí en México cada día, que vivimos de lo importado y ya creo que nada más sembramos maíz y frijoles, todo lo demás ya lo estamos trayendo. Bueno, así pasó en aquella entonces. Sin embargo, esos 30 y tantos chinos en cada viaje anual por 250 años que llegó el propulsor de Lanao, nosotros pensamos que llegaron realmente 10,000 personas en Lanao. Pero de las 10,000 personas en aquí, que la mitad eran esclavos comprados en la India, no eran chinos, eran, como dice el texto, indios chinos. Los portugueses los compraban ahí, los capturaban, los llevaban a vender a Filipinas, y de Filipinas pues traían a México, los vendían a Acapulco. Entonces, todos esos esclavos que se les llama indios chinos, realmente no son chinos. Ahora, la otra parte muy importante, casi la otra mitad, un poco menos, fueron filipinos nacidos en el archipiélago que venían como soldados apoyando a Lanao, cuidándola, servían como marineros, servían como soldados, y todos esos, al llegar a la Nueva España, podían quedarse 4 meses en tierra hasta que estaba lista Lanao para regresar, y ellos se ponían a vender las cosas que traían. Aquí las vendían a Acapulco, salían hasta Colima vendiendo cosas que traían para vender. Esos señores los localicé en el Archivo General de la Nación, porque todos ellos pedían permiso para portar espada y puñal y montar a caballo. Siendo indígenas, ellos tenían ese derecho por ser soldados, por haber sido aliados de los españoles en la conquista del archipiélago filipino. Entonces, es muy fácil documentar que quieren usar caballo, quieren usar espada. Esos no son chinos, esos son filipinos. Muchos de ellos tienen apellido que dice el lugar de su procedencia. Son tagalos, son de pampangos, etc. Son de las distintas provincias. ¿Qué creen? Los únicos chinos nacidos en China fueron los carpinteros que traía Lanao para reparaciones durante el viaje. Los chinos eran los que construían los galeones en el puerto de Cavite, al otro lado de Manila, dentro de la misma bahía. Entonces, estos chinos constructores de barcos eran especialistas en el tratamiento de maderas de tipo tropical que se usan allá en Filipinas. Dicen que las maderas tropicales eran tan resistentes que podían resistir el disparo de una bala de cañón y no les hacía daño. Entonces, esos carpinteros fueron necesarios y fueron impuestos por los mismos comerciantes, es decir, nosotros necesitamos llevar chinos para el mantenimiento de Lanao durante el viaje, y llegando al puerto de Acapulco, en la isla de Roqueta, donde actualmente estuvo el burro que tomaba cerveza mucho tiempo, en ese lugar se llamaba la Isla de Chinos, y ahí había 300 chinos dedicados a recostar la nao y carenarla, arreglarla y volverla a parar, y tenían 4 o 5 meses para hacerlo. Ese grupo de chinos
tenían obviamente que regresar con la nao cuidándola de regreso, ayudaron a la construcción del primer fuerte de San Diego que hubo en Acapulco. El que vemos ahora se construyó después porque el primero fue derrumbado por un terremoto, pero ellos participaron en la construcción del primer fuerte de San Diego, como los chinos ayudaron a la construcción de toda la ciudad de Manila. Toda la obra civil y religiosa de Manila del siglo XVII, XVIII fue hecha por los chinos. El tipo del diseño de casas, todo es típicamente chino. Incluso hay una preciosidad de ventanas que, como en ese tiempo no existía el vidrio, ellos tomaban las conchas spondylus, las más grandes, y las pulían al grado de hacerlas translúcidas, como si fuera una mica. Entonces, con esos círculos de aproximadamente 10 centímetros, llenaban todo el espacio de luz. Obviamente tenían un oscuro también en madera, pero todas esas ventanas es muy típica ventana china, del sur de China, llevadas a Filipinas. Bueno. Entonces, los realmente chinos nacidos en China que llegaron a México durante los 250 años de la nao, pero 1000, no 100,000, no fueron los que enseñaron las artesanías en México. Estos, los señores, la seda se traía cosida, se traía tejida y se vendía a precios altos. La nao también empezó a traer, para la gente que no podía pagar la seda, empezó a traer el algodón de la India, la cambaya, toda esta ropa de manta que usaban los indios, fue traída también en la nao, pero combinada en la India y llevada a vender también a Filipinas. Entonces, esta es la palabra para cerrar, la más representativa china de esta época del Galeón de Manila es la China Poblana de Puebla. La China Poblana de Puebla es la más clara representación. Ella nació en Gujarat, India, fue vendida en Filipinas, fue comprada en Filipinas y vendida en Acapulco, y en Acapulco fue llevada a Puebla. Casi llegó a los altares porque acabó casi siendo una santa, compró su libertad, compró la libertad de su esposo, y esa es la mejor prueba de alguien que se dijo que era china y realmente no era de China. Esa es la primera etapa muy importante de la migración de chinos a la Nueva España. Y fíjense que aquí hay otra cosa muy importante. En China, los productos que se desarrollaban para vender en todo el sureste de China eran tipo muy económico, porque no había dinero, no había mercado, no había compradores potenciales de dinero. Entonces, todo lo que se hacía en China era así. El primer barco que llegó a la Nueva España de Manila fue exactamente en 1575, y lo que traía no causó ninguna buena impresión, porque los productos que estaban trayendo eran los que en ese momento estaban llevando a los chinos a vender al sureste de Asia. Entonces, cuando empezaron los españoles a decir, oye, yo tengo plata para comprar, no hay algo más interesante, empezaron los chinos a subir la calidad de los productos y sobre todo el volumen de la producción. Encontraron economías de escala muy importantes. Recuerden que el color azul de la porcelana china, de la época Ming, es el color, el basalto, el cobalto llevado de Persia, para poder lograr ese color azul de la porcelana. Entonces, empezó a subir la calidad de la mercancía porque existía una demanda. Y al existir la demanda, la fabricación se mejora y encuentras economías de escala y pues se va desarrollando la producción. Llegó un momento que ya había fábricas en el sur de China y fábricas de acabado en Filipinas. De 40 chinos que había en Manila cuando llegó Legazpi, en 10 años ya había 40,000 chinos trabajando ahí en la producción y el acabado. El tallado de marfil, por ejemplo, se hacía ya en Filipinas. Los inmensos talleres estaban en Filipinas. Lo repito, no se dejaba que se vinieran para América, se tenía controlado. Pero total que estas bellezas de productos pusieron una moda
en todo el mundo andaba vestidos, los hombres y mujeres andaban vestidos de seda. Toda la familia, que se llamara una buena familia, debería tener en su casa porcelana china y, de ser posible, con el sello, con la heráldica de su familia. Entonces, los muebles también, con incrustaciones de nácar. Todo ese estilo chinesco que llegó hasta el siglo XIX todavía en todo el mundo, fue un mercado desarrollado, creado y que alcanzó a nivel mundial desde China. Empezaron primero los españoles a traerlo por Acapulco, los portugueses de Macao hacia Portugal, después llegaron los holandeses, llegaron al norte de Europa, y bueno, llegaron hasta Moscú, en San Petersburgo hay salones de porcelana china desde el suelo hasta el techo, y todas las chimeneas son hechas en China en el siglo XVI. Bueno. Entonces, este fue el primer mercado global del mundo. Perdón, es una representación. El primer mercado global que hubo en el mundo. En el siglo XVII, con mercadería producida en China. Obviamente, los chinos recibían únicamente moneda de plata, y la moneda hecha en México, la columnaria, llegó a convertirse también en la moneda global de esta época. Todas las transacciones se hacían con moneda de la Nueva España, con productos fabricados en China. Esa es la primera etapa, y ahora, para platicarnos de la segunda etapa, le vamos a pedir a Flor, otra compañera de palabra de Clio. Perdón, si hubiera sabido que venían tantos, me hubiera traído otros libros para todos ustedes. Bueno, la compañera Flor nos va a leer la página 105. Los chinos en México, 1825-1975. España pudo evitar el paso de trabajadores chinos a sus dominios coloniales, ya que contaba con grandes reservas de mano de obra indígena, y cuando ésta se vio mermada por la sobreexplotación y las epidemias, recurrió a la trata portuguesa de esclavos africanos e indios, principalmente bengalíes y gujaratis. Sin embargo, al comienzo del siglo XIX, Inglaterra prohibió el comercio de esclavos por medio de acciones legislativas entre los años 1805 y 1811. En 1817 firmó un convenio con España, en virtud del cual esta nación se comprometía a terminar con la trata de esclavos a partir del 30 de mayo de 1820. El convenio, desde luego, no fue respetado, por lo que hubo necesidad de ratificarlo, fijando como nueva fecha definitiva el 28 de junio de 1835. México abolió la esclavitud durante su guerra de independencia, iniciada en 1810, y los Estados Unidos harían lo propio en la Guerra de Secesión 1861-1865. Sin embargo, en tanto México continuaba estancado en la consolidación de su nueva forma de gobierno, los Estados Unidos se lanzarían a la explotación de los territorios conquistados en la Guerra de Rapiña de 1847-1848, con la cual cercenaron la mitad del territorio mexicano, en cuyo extremo oeste, en el aserradero de John F. Sutter, al norte de San Francisco, California, se descubrió en 1848 la primera mina de oro, mientras que en ese mismo año en la Ciudad de México vivían solo 5 filipinos, en la costa oeste de Estados Unidos. En 1849 había solo 49 chinos que trabajaban en las minas. A principios de 1850 ya había 500 en una población de 58,000 habitantes de California, y a finales de ese mismo año los chinos eran 14,000. Bueno, esta segunda etapa la considero una cosa horripilante, pero tiene que ver nuevamente con lo que es el ciclo de creación de la riqueza, la producción, la venta
y la distribución, el consumo, la compra, etc. Bien, en 1850 estábamos ya hablando de la revolución industrial, la creación de la producción en línea utilizando las máquinas de vapor. Esta producción acelerada, esta producción intensiva requería dos cosas: mano de obra y requería materias primas. Entonces los grandes imperios coloniales se fueron a traer materias primas principalmente de África o de América Latina, de muchos lugares. Fue la época de los grandes imperios coloniales. Se traían las materias primas allá y dejaban los lugares de donde los extraían en la miseria, y ahora lo están pagando porque todos esos lugares conquistados ahora están mandando a su gente a cruzar el Mediterráneo para llegar a España, llegar a Alemania, llegar a Italia, llegar a todo, porque los dejaron literalmente en los huesos. No tienen oportunidad todos los pueblos africanos más que moverse a buscar la subsistencia. Bueno, eso también nos pasó. En México nos cercenaron la mitad del territorio y nos quitaron todo el norte de nuestro país, pero también ya se llevaron 10 millones de mexicanos para allá. Como quiera que sea, estamos recuperando el no para inventar. Bueno, sin embargo, esta falta de mano de obra originó que, por ejemplo, en América Latina empezaran a buscar la contratación de jornaleros chinos a través de un documento que los obligaba a trabajar 8 años casi en condiciones de esclavos aquí en América. Estos contratos se llaman contrato de culí. Culí es también una palabra de la India, en Tagalog, y quiere decir jornalero. Perdón, ahí dice, Flor, ahí dice en tu página 105 abajo cuál es el origen de la palabra Tagalog. Dejamos la palabra culí. Bueno, les decía que empezaron a contratar mano de obra china, que era la más barata. Una mano de obra china, para que tengan una idea, costaba la cuarta parte de lo que era el sueldo ya de por sí perjudicado de un mexicano y la 10ª parte de lo que ganaba un irlandés que trabajaba en estos contratos de 8 años eran obligados para poder pagar el transporte y poder pagar la manutención de los trabajadores a cambio de $1 plata a la semana. Pero obviamente las jornadas de trabajo eran inmensas, las condiciones de vida eran horribles, muy parecido a lo que nos pasa a nuestros trabajadores de San Quintín, donde literalmente tienen que dormir muchos de ellos a campo abierto, ¿no? Porque les pagan 150 pesos, dicen que les van a pagar 150 pesos por jornada. Como ven, no hemos progresado mucho, ¿verdad? No hemos cambiado. Bueno, pero en esta etapa, ¿ya? ¿No le contaste? Sí. ¿Qué dice? Dice, Pulis, en lengua tamil de la India, significa trabajadora de Estado, y la definición se aplicó a los braceros chinos por los transportistas navales británicos. Entonces aquí que con la prohibición de la esclavitud africana, nada tontos, los grandes hacendados productores de caña de azúcar y de Perú, en Perú el guano de las islas, se empezaron a traer chinos contratados. Obviamente, al principio había muchos chinos que querían venir, pero después ya cuando se supo de las condiciones que vivían aquí, pues ya literalmente se los andaban robando. Se lo robaban, el que amanecía borracho ya no amanecía en su casa, ya amanecía en el barco. Muchos reconozco que estaban tan endrogados y todo que, bueno, a los enganchadores les daban 30 pesos por cada chino que llevaran al barco. Entonces había ocasiones que alguien debía mucho o tenía un problema económico fuerte y se ofrecía, entonces venía a trabajar y que los 30 pesos se los dieran para pagar a alguien que le debían, sobre todo de juego, porque los chinos tienen esa virtud muy grande que se acaban el negocio jugando al mayón y al pequeño. Bueno. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX se necesitaba
abono para la agricultura, y se descubrió en el Perú que tenía reservas de miles de toneladas de guano en las islas. Entonces trajeron a chinos, pero nada más imagínense, andaban los chinos a unas islas pelonas donde no existía un árbol, no existía nada, a sacar con pico y pala, sacar el guano. El guano se les daba todo tipo de enfermedades a los pulmones. Y en ese entonces se autorizaba que una parte del salario se les pudiera pagar a los chinos con opio. Esta técnica se utilizó, una parte del salario en opio se utilizó en Perú, se utilizó en Centroamérica para el canal de Panamá y se utilizó también en Cuba, en Estados Unidos también. Bueno, hubo un momento que ya el opio ya estaba muy caro y decidieron suspenderlo, y eso originó que muchos chinos se suicidaran porque se quedaron de la noche a la mañana sin opio, y hubo una gran cantidad de gente que se ahorcaban en los árboles por la desesperación. Aquí en México, en Mexicali había una clínica para tratamiento de enfermos, de adictos, porque precisamente era tanta gente que andaba buscando, que el opio tuvo necesidad de una ayuda de la misma comunidad china que les bueno. El hecho es que se calcula que a partir de 1850, hacia el fin del siglo XIX, llegaron a Perú, llegaron 125,000 chinos, a Cuba, no, pero al revés, 100,000 chinos a Perú, 125,000 a Cuba, 125,000 a Estados Unidos, y a México entre 25,000 más o menos que eran oficiales, a 40,000, que es un número más o menos aceptado. Bueno, lo que pasa es que los chinos de Perú, de Cuba y de Estados Unidos, luego otros pocos a Brasil o a Centroamérica, venían bajo el contrato de 8 años obligatorio. Los que llegaron a México no llegaron contratados, llegaron ya por corriente hormiga. Una gran parte de los primeros chinos que llegaron a México salieron de Cuba después de la Revolución de Independencia, que a los chinos les dio la libertad de esos contratos de esclavitud, y muchos chinos decidieron llegar a México. Estos chinos ya todos hablaban español, todos tenían nombre cristiano, y fueron los primeros chinos que llegaron a México, a Veracruz. El siguiente grupo muy grande de chinos empezó a llegar del norte hacia México, porque fueron expulsados de aquella región por leyes que prohibió ya la llegada de chinos a los Estados Unidos, cuando ya había 125,000, y ya había muchos problemas de tipo social, porque todo el mundo decía que los chinos hacían que bajaran los sueldos de los trabajadores en general. Como les decía, un irlandés ganaba 4 veces más que un chino, y los irlandeses golpeaban a los chinos porque llegaban a trabajar por miseria. Hubo matanzas muy famosas como la de Wyoming, que literalmente fue como la de Torreón en México, que hicieron matanza de chinos, mismos que nunca se les hizo justicia o se les reembolsó el dinero. Bueno, sin embargo, ellos ayudaron mucho a la minería originalmente, como se menciona en el libro, y después a la construcción de los ferrocarriles. Ellos fueron los amos en el tendido de los rieles del tren. Ayudaron a crear el tren en Estados Unidos de costa a costa, y en México una gran parte de los trenes, el tren central y el tren en el Istmo también fueron hechos por los chinos. Obviamente la máquina venía de Inglaterra, pero los chinos eran los que tendían los rieles. Que por cierto fue muy famosa en Estados Unidos, no obstante que trabajaron 11,000 chinos en el tendido de la línea y se murieron muchos, o sea, los derrumbes de los túneles eran frecuentes, había explosiones, ¿no? A los chinos no les permitieron llegar a la inauguración cuando llegó formalmente las dos máquinas, la que venía del este y del oeste de la ceremonia. Los chinos se les mantuvo en los campamentos porque no querían que salieran. Entonces, de esta etapa del tráfico de
nosotros no participamos directamente, nosotros no firmamos contratos. Pero sin embargo se calcula que en el siglo XIX salieron de China 20 millones de chinos a trabajar en todo el mundo. Y esto es también muy importante. Todo aquel que estudia migración sabe que hay dos fuerzas que trabajan para crear la migración. Hay una fuerza que expulsa a los migrantes de su lugar de origen y otra fuerza extraña que los atrae a cierto lugar en específico. Estas causas, por lo general, las causas de expulsión siempre son las guerras, las hambrunas, o cuando literalmente la familia se está muriendo de hambre. Esta es una causa de expulsión que se dio en China cuando estaba próxima a la terminación de la dinastía Ming y cuando fue el final de la dinastía Qing. Fueron dos causas muy importantes de expulsión y de atracción. De atracción, la gente va a donde hay oportunidades de trabajo. Y las oportunidades de trabajo se dan, obviamente, en los países del primer mundo, los países del imperio, como es el imperio americano acá en este. Esta es la segunda y la tercera etapa. Le voy a pedir aquí a un voluntario. A ver. Bravo. Pásenle por acá. Yo quería el volumen 2. Un hombre, por favor. Rafael López, asesor de México. Aquí. Motores de sangre. México no participó en el tráfico de judíes, pero a partir de 1864 comenzaron a llegar trabajadores chinos provenientes de la vecina California en busca de oportunidades y mejor clima laboral. Otros grupos arribarían directamente a Baja California en 1877, cuando Estados Unidos terminó unilateralmente con el Tratado de Rhinelander. No había impedimento, ya que en México la necesidad de mano de obra era acuciante. El Estado mexicano trataba de atraer inmigrantes de raza blanca, principalmente europeos católicos, con cuya participación se esperaba hacer de México una nación moderna, al estilo del modelo norteamericano, inglés o francés. Al Coloso del Norte, Argentina y Uruguay, llegaban los inmigrantes europeos por miles para hacer prósperas y productivas unas tierras menos fértiles que las nuestras. Con todo, a pesar de los esfuerzos del gobierno por atraer la inmigración europea, casi nadie acudió al llamado. El objetivo era colonizar los yermos con inmigrantes laboriosos y de buena raza. Para algunos, esos inmigrantes bien podrían ser los chinos. Curiosamente, el más remoto antecedente de una propuesta para excitar la inmigración de Oriente para colonizar el litoral, riberas y puertos del mar del sur de nuestro país fue hecha nada menos que a don Agustín de Iturbide, al año siguiente, 1822, de la consumación de la independencia de México. Gracias. Bueno, aquí en México, después de que nos quitaron los americanos la mitad del territorio, el gobierno Porfirio pensó, no, pues vamos a traer gente para crear un cinturón que nos defienda de la voracidad de los vecinos del norte. Entonces, hicieron campaña, llegaron algunos italianos, por cierto, en Nueva Italia, hacen quesos actualmente, llegaron a otros grupos, pero muy pequeños. Por cierto, yo no sé por qué nadie se quiere venir a vivir a México, nada más para tener una idea. En el censo de extranjeros del año 2000, en México hay 500,000 extranjeros para casi 110 millones de habitantes que somos. De esos 500,000 extranjeros, chinos son 2,000, o sea, el 0.4%. Por cierto, el último, el más famoso, fue ese Lillegón, el de comer tu cuello, que no nos dejó nada. Nada para que tengan una idea, españoles, que son los que buscaban blancos que hablaran español, que fueran cristianos, hay 21,000 españoles extranjeros radicados en México. O sea que la verdad es que no hay mucha gente. México ha sido excelente como cruce rumbo a Estados Unidos. Todo el mundo pasa por México de una manera u otra, pero todos deben llegar a donde hay trabajo.
En México no hemos logrado crear trabajo. Y esta es una gran admiración que yo tengo por China Popular, porque ha logrado, no obstante que son comunistas, han logrado crear empleo y crear la maquila del mundo para que sus trabajadores dejen de salir a buscar trabajo fuera de China. Esa es una cosa maravillosa, que ya lograron sacar de la pobreza a 300 millones de chinos y nosotros cada año metemos 2 millones más. Entonces, eso es algo portentoso. La creación del empleo llama a los trabajadores. Aquí, por ejemplo, en México, la culminación de la campaña anti-chinos fue cuando fue la gran depresión en los Estados Unidos en 1929. Estados Unidos expulsó 500,000 mexicanos que regresaban a México. Y estos mexicanos lo primero que hicieron fue: vamos a correr a los chinos, y me quedo con el trabajo de ellos, ¿no? Entonces, es natural. El empleo es lo que atrae la oportunidad de llevar un sueldo, un salario a la familia, llevar un ahorro, etc. Y en México, pues no obstante todas las campañas para atraer extranjeros a poblar el norte del país, no llegó ningún extranjero, unos poquitos. Total, vamos a traer a los chinos, a dar una buena oportunidad. Todos los que lanzaban de Estados Unidos que no querían allá, se vinieron para acá. Y el gobernador de Sonora ofrecía también 30 pesos en plata por cada chino que le fueran traído a trabajar, Entonces ya llegó un momento que Sonora ya había 5,000 chinos trabajando, ya dominaban algunas áreas, el comercio detallista y la fabricación de ropa y zapatos estaba controlada por los chinos. Y esto obviamente pues incomodó mucho a los sectores mexicanos. El gran escándalo se organizó con la Revolución Mexicana, donde, como dicen los maestros, con la creación de los nacionalismos empiezan los grandes debates de la humanidad. En México, la Revolución Mexicana enarboló la defensa de lo nacional y la expulsión de todos los extranjeros. Lo primero, evidente mucho gachupines, como les llamaban en aquel entonces, sufrieron el robo de sus mercancías, pero los chinos, por seguro, les robaron a todos, y hubo campañas contra ellos, hasta que lograron su expulsión. De 40,000 chinos que llegó a ver a México, después de la campaña de chinos, quedaron 5,000. Afortunadamente uno de ellos fue mi señor padre. No sé dónde estuviera yo. Bueno, pero sobre la historia de estas guerras de México que acabaron con los chinos, yo entiendo que ya estuvo en primer lugar, ya hay mucho escrito sobre eso, y yo entiendo que en un país como nosotros, que nos cuesta mucho trabajo crear empleo, realmente no queremos que vengan extranjeros aquí. La prueba más reciente, y con esto termino, que este desarrollo de Dragon Mar que se iba a hacer en Puerto Morelos, se tenía calculado una inversión impresionante y un polo comercial muy fuerte para traer productos de China, para mandar al sur de Estados Unidos y para mandar a Centroamérica. Era una oportunidad de negocio muy grande. Nada más que el primer problema que hubo, ya después se soltaron mucho. El primer problema que hubo, el gran escándalo, es que se van a traer 5,000 familias chinas a vivir ahí. Entonces empezaron los problemas, como decían: oye, se va a crear un gueto ahí de chinos, y no, van a tener su escuela y van a tener, no, pues es que eso ya no se usa ahora, no nos puedes tener encerrados, van a tener que convivir con otros quintanarroenses, ¿no? Y no, mejor, ¿sabes qué? No los traigas, nosotros te damos mexicanos para que se vayan a trabajar ahí a Dragon Mar. Se canceló la importación de 5,000 familias chinas que vinieran a darle sabor a las construcciones chinesas que iba a haber, ¿no? No van a tener que poner yucatecos y campechanos y todo a vender comida china, pero bueno. El hecho es que y ahora se canceló el proyecto definitivamente porque estaban depredando la zona. La verdad, y lo que se dice es sotoboche, porque la zona estaba ya depredada desde hace mucho tiempo, porque era una mina de extracción de piedra caliza y arena y un montón de cosas. La verdad, lo que hubo un miedo empresarial es traer, o sí que el demonio a la casa, porque ahí tenemos a traer todos
los productos chinos, las guitarras de Paracho hechas en China, la de la Virgen de Guadalupe hecha en China. Entonces, esto iba a acabar con las artesanías de México y con el poco empleo que tenemos en México. Entonces dice que mejor muera esa inversión china, que se vaya a Centroamérica. Ahora ya están haciendo ahí un canal y van a crear esa unidad de distribución de productos, la van a crear en Canadá. Bueno, con esto les doy las gracias. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido. Bueno, le agradezco mucho a José Luis de dedicar a hacer esta síntesis sobre un trabajo que me parece que es muy profundo. Nos invito a revisar ahí los diversos capítulos que son esfuerzo de muchas décadas de trabajo y de estar revisando bibliotecas, archivos, etc. Tenemos entonces media hora, un poco más, tal vez, por ahí pudiéramos hacer un par de rondas de preguntas. Les pido si nos dan su nombre y su adscripción y si nos indican si hacemos preguntas breves para Buenos días, soy Shuka. Soy Shuka Shalivani, soy colaboradora para Shino, la agencia de noticias. Usted mencionó que viajó a Filipinas como parte de su investigación y quería saber si nos puede platicar un poco más de otros países, si fue, o un poco más sobre el proceso de investigación, a dónde más viajó. Dijo que consultó los archivos de la Nación, creo que se llama. Un poco sobre eso. Gracias. Sí, vio la investigación del siglo XVII y XVIII. La parte del Archivo General de la Nación es muy interesante, pero muy complicada. Hay que contratar un paleógrafo a que nos ayude a entender los garabatos, ¿no? Es una cosa impresionante. En este libro incluye un texto con 20 o 25 documentos que saqué del siglo XVII, muy interesante, sobre los chinos que se dedicaban a la peluquería. Es que era muy común en Filipinas, bueno, en China, afeitarse la frente. Esto venía desde la dinastía Qing, la costumbre de afeitarse la frente. Entonces los chinos adquirieron una destreza en el afeitado y este estilo de pelo largo atrás y la frente afeitada se extendió a Japón y después a Filipinas. Y en Filipinas todos los peluqueros eran chinos. Obvio que en México algún carpintero que llegó con el barco se cansó de estar quitando la rémora y se vino a la Ciudad de México a practicar. Está prohibidísimo, hubo muchos decretos que metían a la cárcel, total que se logró que primero hubiera 3 peluqueros autorizados. Llegó un momento que se autorizó a 2. Ellos lo que argumentaban en todos los documentos paleográficos, dice, yo no sangro. Al principio yo decía, pues no sangran porque son muy cuidadosos, ¿no? No sangraban porque no hacían sangrías para curar, como los peluqueros españoles sí tenían la habilidad, eran médicos peluqueros y hacían sangrías. Los chinos decían, yo no sangro, yo no compito con ellos, ¿no? Y entonces me costó trabajo entender que no sangraban porque no hacían sangrías. Pero lo más importante de Filipinas es que, lamentablemente, para lo que yo iba no encontré nada. Estuve visitando la Universidad de Santo Tomás, que es una universidad, tienen el archivo del siglo XVII totalmente digitalizado, una cosa maravillosa, pero no se entiende absolutamente nada de lo que le dan ahí, ¿no? Entonces se pierde muchísimo tiempo. Yo lo que hice es sacar copias fotostáticas. Lo que tienen muchísimo, tienen un instituto de la cultura china en Filipinas. Eso sí es muy interesante
hay un instituto que preserva la cultura de los chinos como chinos en Filipinas. Y de ahí, pues ya hay muchas derivaciones. Por ejemplo, hay una sección en un museo local, que es la sección de la influencia de los nahuatlatos, o sea, el habla de los indios mexicanos que iban en la nao de aquí para allá, influyeron mucho. Por ejemplo, el aeropuerto, en vez de decir equipaje, dice petacas. La palabra petaca que usan allá es llevada de aquí para allá. El plato nacional más importante en Filipinas es el adobo de carne de pollo con adobo, muy mexicano, con arroz blanco. Es un platillo 100% mexicano, pero allá le ponen plátanos fritos, como aquí lo hacen también en Chiapas, me parece, en el sureste le ponen plátanos fritos. Total que vale la pena. Yo me enamoré, nada más estuve una semana y estuve únicamente visitando archivos. Todo el tiempo estaba yo a cubierto de sol. Nada más el fin de semana fui a conocer la playa, ¿no? No fuiste a Paxanjar. ¿Perdón? A Paxanjar Pues sí, pero por ahí no. Entonces, pero sí le recomiendo a muchos. Tengo un amiguísimo que me ayudó mucho en el trabajo de Filipinas, es el arquitecto Loizaga. Él es experto restaurador de iglesias mexicanas en Filipinas. Está trabajando actualmente en el Museo de la Nao que están construyendo, así como nosotros estamos haciendo uno aquí en Puebla, que se llama el Barroco Internacional. En Puebla actualmente creo que antes de la salida del gobernador van a inaugurar este Museo de la Nao en México. En Filipinas están desarrollando un museo de la Nao precioso. Y el arquitecto Loizaga, que es un gran amigo de aquí de la UNAM, tiene una biblioteca sobre Filipinas extraordinaria y la invita a la gente a que vaya a visitar. Es un experto número 1 de Filipinas también. Por favor. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat López. Estoy realizando mi tesis justamente sobre este movimiento migratorio de los chinos en México. Estoy justamente en la época de la Revolución Mexicana y hasta 1975, es lo que estoy cerrando. De hecho, lo estoy basando todo en sus libros. Y mi pregunta era, adicionalmente a la falta de trabajo que existe, bueno, y existió en esa época, ¿cuáles otras causas considera que hayan sido como el motivo a este odio racial que dio origen a los movimientos antichinos y sobre todo lo que, bueno, a mí me importa más es la discriminación legalizada de los mismos? Todos los que estudian migración saben perfectamente que existe un miedo a lo otro, a lo extraño. Entre más extraño es el otro, más miedo se le tiene. Entonces los negros y los amarillos son más extraños a la cultura de los mexicanos. Sí hay una convivencia educada en la que se les saluda de mano y se les saluda de beso, pero nadie quiere que se case un negro con una hija o un chino con una hija, ¿no? Porque todavía el mexicano, del estilo de nuestra cultura española, los españoles siempre corrieron a los judíos y a los árabes por todas partes, querían mantener limpia la pureza de la sangre. Bueno, los mexicanos en alguna manera también nos sentimos descendientes de Cuauhtémoc, entonces queremos mantener de lo posible limpia la raza, ¿no? Entonces, negros, chinos o todo lo que sea algo extraño, que se vistan como mujer o coman perro o tienen unas costumbres muy extrañas, pues siempre se les tiene miedo y se les quiere mantener mejor retirados. Eso se le llama un temor a lo extraño, al otro. Entonces, eso es la base de racismo. Entre más extraño sea la cultura receptora del otro, más complicado es. No únicamente para hacer una pequeña diferencia, en Europa ahorita que llegan tantos musulmanes a Alemania y a Francia y a toda Inglaterra y todo, los musulmanes se riegan entre la población. No hay un gueto de musulmanes en París, no hay un gueto en Berlín, ¿no? Entonces, esa es la manera con la que en la modernidad se están integrando los extranjeros a una sociedad establecida. Yo estoy seguro que aquí en México, si
llegan chinos, o llegan a Dolores, o llegan a Avenida Revolución, donde están ya ahorita, hay otra concentración de chinos muy importante, pero los chinos también para apoyarse, protegerse, trabajan mucho en comunidad. Entonces, ellos, por ejemplo, dicen que no hay chino que no pertenezca por lo menos a una asociación, ya sea social, religiosa, política, etc., como una forma de integrarse a la comunidad local. Pero yo creo que en la base del racismo está el miedo a los extraños, a nosotros. Bueno, soy Felipe Ochoa, director del Centro Multicultural Profesor Jesuita. Yo te felicito. Hay muchas cosas, no quiero extenderme porque en el seminario con el doctor Lotarnao no tenemos oportunidad. En mi hacienda de mi bisabuelo, en Tabasco, tenía un cocinero chino. Fue la primera referencia que yo tuve. Después ver el cuento de los halcones, donde ponían al tonto, al casco, el cocinero, era el chino. Afortunadamente tuve un compañero, Pedro Tiberio Wong, cuyo abuelo era muy estricto con él. Es mi primera pregunta. Los chinos, digamos, hay algunos que se casaron con mexicanas. Entonces, como en el caso de... Yo me acuerdo, yo empecé desde los años 60 a interesarme por la revolución cultural y empecé a notar aquí que tenían los símbolos de la Virgen de Guadalupe. No es la primera vez que los chinos lo toman como símbolo. También noté que hubo gente que al llegar le decían, tú te vas a llamar Pedro, Juan, pero inclusive los apellidos. Hay una familia Marx de Hong Kong que no sé si sean parientes, creo que una de ellas se casó con Chino México. O sea, dentro de eso has logrado detectar quiénes han conservado. Tú mismo nos decías alguna vez que tú decías que eras Chong y ya ahora te dices que Chan, es como Juli. Y en la República Popular China, cuando yo vivía allá, se decía que es el trabajador por la autoridad. Kuna quiere decir dificultad. Y un amigo peruano me decía que llegaban, los sacaban así los barcos en redes, y efectivamente el guano, que es lo que depositan las gaviotas allá, pues es la cuestión. O sea, ¿hasta dónde, como tú decías, eres José Luis Chong, a secas, pero tienes un apellido de origen español? Esa relación que hubo un tiempo, los que eran representantes del Kuomintang, y las deformaciones que había sido el complot mongol y todo, yo creo que el racismo es, yo soy ciudadano del mundo represado en París, es parte de la ignorancia. Y yo te felicito porque pues, se fue muy acucioso y nos des la opción de poder entrar a tus libros, inclusive en PDF, sería bueno que la gente supiera. Palabra de Clío tiene la cuestión, y por modestia quizás no lo dice aquí el doctor José Luchón, que muchos de sus libros se pueden bajar en internet. Entonces yo te agradezco mucho, pero sí me llamaba la atención de cómo es la relación. Claro, yo conocía a José Luis Luz, que decía que su padre era del Kuomintang, otros, o sea, esa relación de los chinos. ¿Hay una denominación chino paisano? ¿O el chino mexicano? ¿Hay alguna diferenciación? Gracias. Yo pertenezco a la última generación, yo creo, de los chinos históricos, ¿no? Los chinos históricos somos los que nuestro papá nació en el siglo XIX en China, ¿no? Ahorita tenemos 70 y ya está mi paisano ahí atrás, que se apellida Chong, por cierto, no somos de la familia, pero hicimos palabra de Clío, un libro muy bueno. Él es filatelista, como yo también soy, entonces hizo un libro sobre la historia de la Revolución Mexicana, la historia de la Revolución Mexicana a través del correo de los chinos. Se los recomiendo, es palabra de Clío. Pero nosotros creo que existe un problema que ha venido a darle la puntilla aquí a la comunidad china en México, porque como mencioné, se han hecho esfuerzos para mantener la comunidad reunida junto a todo, pero la esencia es que hay dos tipos de chinos en México. Unos son chinos de China popular, no por si son chinos comunistas, son chinos populares. Y los otros son los chinos de Taiwán. Hace poco tuve la oportunidad que me invitara Enrique a un seminario
sobre las organizaciones sociales de los chinos en América Latina. Me interesa. La primera pregunta que alguien estaba informando dice, en mi país nada más hay puras organizaciones de los chinos de Taiwán, no hay de chinos de los chinos. Y le preguntan a Enrique, ¿los incluye o no los incluye? Enrique hizo un silencio inteligente y pasó la palabra a los restos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se deben de incluir o no se deben de incluir? Entonces, yo me salí, ya no supe cómo terminó porque terminó la sesión en la tarde, ya no supe cómo. Pero siempre se preguntan, oye, ¿y los chinos de Taiwán son chinos o esos qué? Porque mi papá pues, tenía su bandera de loto blanco sobre el fondo azul en la casa y tenía la foto de Chiang Kai-shek y de Sun Yat-sen. Pero pues, obviamente después las tuvo que quitar porque ya las relaciones. En mi libro comento el doble juego del gobierno mexicano, pero hasta la fecha, fíjense que un problema con la salsa del dragón, que es otro de las, lo puse en mi portada porque es el cuarto elemento después de chop suey, el chow mein y el feng shui. El cuarto es la danza del dragón como el símbolo de identidad de los chinos. Bueno, resulta que luego empezaron los problemas con el Tapachula, el libro que me regaló Ignacio Chu, muy importante. Empezaron los problemas entre comunistas y nacionalistas de quién controlaba la danza del dragón y acabaron abandonándola. Aquí en México ya hubo conflictos en el nuevo año chino, allá en Dolores, llegaron los representantes de Falun Dafa y fueron expulsados, se fueron al lado del Museo de la Tolerancia, porque ahí no los pueden poner la tolerancia. Entonces ahí en mi página hay un texto sobre Falun Dafa precisamente, y fui a ver la danza del mono. Hubo una compañía de danza china que vino de Nueva York exactamente. Entonces muy interesante toda la historia del mono, y en la tercera parte sale una sátira de la persecución de Falun Dafa en la plaza de Tiananmen por la policía, los golpea. Ahí sí le hicieron un injerto propagandístico terrible, ¿no? Lo pusieron ahí. Bueno, pero ese tipo de problema todavía está vigente. Yo creo que los chinos históricos todavía somos de Taiwán, o sentimos que, por lo menos la foto, digo, la bandera y la foto que nos representa está en Taiwán. Y los jóvenes chinos nuevos son chinos de China. Yo creo que el día que los Estados Unidos dejen de apoyar a Taiwán, yo soy historiador, no tengo derecho a hablar sobre el futuro, yo no tengo. Pero no les quiero decir que el día que Estados Unidos deje de apoyar a Taiwán, Taiwán va a tener que aceptar el tratamiento de China de ser como Hong Kong. Pero entonces que va a surgir una cosa impresionante. Y ahorita está creciendo dentro de Taiwán una gran fuerza política en la Cámara de locales taiwaneses que dicen, nosotros no somos chinos, nosotros somos taiwaneses. Y ya tienen 20% de la Cámara de Diputados los taiwaneses. Entonces yo estoy seguro que cuando llegara el momento de que tomara China la isla de Taiwán, muchos chinos preferirían ser taiwaneses que dejarse ir hasta a China. Okay. Bueno, entonces sí, todos somos chinos, pero no todos somos chinos. Rafael López. Hay un sitio en el límite de Sonora y Baja California que se le conoce como el Chinero, del que se cuentan historias, por lo menos versiones periodísticas, refieren historias terribles. ¿Está documentado eso? Yo no lo he leído, lo menciono en el capítulo de un libro que está en la página de José Luis Chong, la inmigración en el siglo XIX, en lo que se refiere a Mexicali y esa zona, menciono la chinería y digo ahí quién es el autor del libro.
hubo muchos más. Esa zona era muy difícil, había mucha gente que se moría, y hicieron un gran panteón, pero llegó un momento que decían Mexicali, la proporción era como la de Filipinas, que había 8 chinos por cada 2 locales. Fíjense que el mayor número de restaurantes chinos que hay en el mundo está ahí, digo, por no tratar de estar en Mexicali, ¿no? Con comida auténticamente peruana. Entonces, les recomiendo que vea, está el libro gratis ahí en Costa Rica MX. Otra pregunta. Sí. Hola, buenos días, soy Teresa Freitas, soy académica y me gustaría preguntarle que dentro de su investigación, si usted encontró algún datos que le indicaran que los chinos llegaron a México antes de los españoles. Sí, hay mucho, le recomiendo el libro que se llama 1412, me parece que es ahí mencionan los 2 casos, un monje que viajó en 1100 y algo, y que cruzó las colinas de Hércules, que era en aquel entonces, era el Mediterráneo, que dicen que estuvo por acá, pero no hay documentos oficiales. Estos son como los viajes de Zheng He, que era el gran navegante chino que borraron de la historia y bajaron todos los archivos, todo lo que sabemos de Zheng He fuera de China, ¿no? Pero hay también, cada día se descubren nuevas cosas, dice que hay mucha coincidencia asiática en Centroamérica con la porcelana de Costa Rica, por ejemplo. Hay mucha influencia de Polinesia y de cosas orientales en las cosas de Perú, ¿no? Yo no tengo nada en concreto, pero tengo amigos que les gusta estas cosas esotéricas o extrañas que no están documentadas, pero son muy interesantes, ¿no? Yo lo único que sé es que los asiáticos llegaron por el estrecho de Bering y poblaron en etapas sucesivas en toda América Latina, que cada día descubren también distintos echamientos, pero le digo nada más como prueba, yo tengo la cabeza redonda, que es uno de los tipos de los asiáticos. Los que tienen la cabeza de maíz, los que tienen la cabeza alargada de frijol, corresponden a otra etapa migratoria posterior. Pero la más representativa de la cabeza de los chinos es la redonda. Hacemos 1 o 2 preguntas más. Así, por favor. Hola, mi nombre es Nadia Ilam. Quería saber si había registros oficiales o no oficiales de los chinos que llegaban. Mi bisabuelo llegó, se llama José Lam Chao, adquirió aquí el nombre de José, y estoy muy interesada en saber su historia, su contexto, pero mi familia como que nunca me ha querido contar nada, entonces es una investigación académica personal. ¿Usted no me dio un libro de Tapachula? No, de Lam Chao, ¿no? No sabía que era un libro. No, mire, yo no tengo información de casos específicos, pero algún registro muy general o algo que haya como nada. No, yo todo el siglo XIX lo saqué, no de fuentes primarias, yo lo saqué de libros y de ya. Lo que hice de fuentes primarias, de elementos de archivo, fue siglo XVII y XVIII. Entonces, no tengo nombres de libros. Mira, no sé cuándo ha llegado tu bisabuelo, pero el Consejo Nacional de Población, en los censos que existen desde 1890, los censos de población. No, sí me escuchas, ¿no? ¿Me escuchas? Perdón. Entonces, en estos censos aparecen los nombres, las ocupaciones a los que se dedicaban los chinos cuando llegaban al país, en qué fecha llegaron, y otro lugar en donde puedes encontrar información muy interesante es en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si en el archivo Genaro Estrada, ahí encuentras una información impresionante sobre todas las personas que han migrado a México.
desde finales del 19. ¿Sí? ¿Y cómo cambiaban su nombre a digamos, cristiano apostólico romano, ¿no? En México, el coordinador de la Asociación de Descendientes de Chinos en México se llama Ignacio Chiu. Y él tiene mucho contacto con hijos, nietos de chinos en México. Tiene una asociación, Ignacio Chiu, lo buscas en internet. Y él, En la página web. en la página web. Y el apellido, este apellido que me mencionas, ¿no tienes familiares en el sureste, en Tapachula, en Campeche, por allá? No. En Colima. En Colima. No, pues ahí por ahí llegaba mucho, ¿no? Pero es que a mí me regalaron, ellos de Ignacio me regalaron ese apellido de una comunidad de Tapachula. Creo que llegó a Veracruz, pero son datos así. Que trata de sacar por años. Lo lamento mucho, gracias. Pero no se sabe, no sé qué hay unas apellidos. Desde la perspectiva, como tú indicabas, de una última generación de estos chinos históricos, ¿no? ¿Hay espacios desde tu perspectiva de un diálogo entre estas diferentes generaciones de chinos? Tú mencionabas ahí un esfuerzo reciente que hemos hecho con varios colegas acá de Sechimex y de otros lugares de América Latina sobre la última generación de inmigración actual, incluso de chinos, que es muy diferente, ¿no? Son cientos de trabajadores de Huawei y que son muy diferentes, ¿no? Pero existen espacios comunes de diálogo más allá de la formalidad de una embajada, etcétera, de estas diferentes generaciones. Yo en la Asociación de los Chinos en México percibí ese conflicto actualmente, y mira que ya todos son chinos contemporáneos, ya no son de... Yo creo que ya los que somos históricos ya nos estamos muriendo, así es que este problema se va a acabar pronto. Ya, los que estamos en la foto todavía de Chiang Kai-shek y de Sun Yat-sen, que cada día somos menos. Que realmente los que ahora las nuevas generaciones que están llegando con inversión de restaurantes nuevos, y etcétera, ya son chinos contemporáneos, ya es otra cultura. E incluso en el estado de Taiwán también, los de Taiwán no se sienten a gusto con la promoción de que lleguen chinos continentales a visitar Taiwán. Siempre a mí me dicen, sabe que véngase por acá porque ahí vienen los chinos. Y ellos son de los de Taiwán. Yo lo volteo a ver, yo lo veo como chino, pero dice, véngase por acá porque ahí vienen los chinos. Y es que es un turismo que están llevando a Taiwán para fomentar las relaciones y todo, pero es turismo masivo, económico, como cuando íbamos a Cuba, los primeros viajes que se llevaban, viaje de por 5,000 pesos todo pagado, así son viajes que llegan a Taiwán. Entonces, hasta la fecha yo creo que las diferencias culturales y todo son muy reconciliables. De ahí viene la frase aquella de que la policía china es misteriosa y secreta, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Echeverría formalizó las relaciones con China Popular, salieron los reporteros de Jacobo Zabludovsky a entrevistar chinos nacionalistas sobre qué opinaban. No hubo uno solo que quisiera dar una opinión. Todo el mundo dice, yo no sé, y de mala onda nadie quiso hablar de esto. Entonces, yo creo que el mercado del futuro está en este tipo de asociaciones de hijos o nietos ya, porque así lo habla Ignacio, son nietos ya de chinos, y todos ellos ya son de otra mentalidad, ya Pues muchas gracias. Yo los invito, va a estar acá también Mónica Cinco, que ha participado justamente en estas asociaciones de nuevas generaciones de chinos en Facebook, etcétera. Va a estar acá en un par de semanas, y por favor revisen y compren el libro de José Luis.